Aire. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la tertulia y orientación literaria del Centro Colombo Americano, dirigida por el profesor Rafael Saavedra, PhD en literatura latinoamericana. Hoy hablaremos del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muchas gracias a todas las personas que por primera vez nos acompañan el día de hoy y a todos los que nos acompañaron en la pasada tertulia. Los dejo entonces con Rosabel Martínez, quien estará a cargo de interactuar con ustedes en cada una de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Elena. Primero que todo, agradecerles a todas las personas que aceptaron nuestra invitación en la tertulia pasada. Tuvimos excelentes ingresos, las personas alcanzadas fueron 3,423 y las reproducciones del en vivo en presencia y después fueron de 1,200,000. Entonces estamos muy agradecidos por toda esa acogida que tuvimos. Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo libro. Les recordamos que nuestra tertulia siempre se realizaba en el auditorio del Centro Colombo Americano, pero con esta pandemia tuvimos que entrar a la virtualidad y esta es nuestra segunda tertulia. Espero que les encante este formato y que pronto regresemos a la normalidad y nos encontremos nuevamente. Los dejo con Rafael. Rafael, bienvenido. Gracias, Rosabel, gracias, Elena, gracias al administrador de la página. Primero que todo, agradecer muy entusiasta, con mucho entusiasmo, al director del Centro Colombo Americano, a la directora cultural, a todas las personas que hacen posible este encuentro. No es nada fácil hacerlo, se necesita una logística, se necesita también un deseo de abrir las puertas a la cultura y mucho más en este momento que estamos prácticamente encerrados. Tenemos acá una maravillosa ventana para charlar, para hablar, para discutir. Y en este caso se trata del libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Yo estoy abierto a las preguntas, estoy abierto a los comentarios. Quiero dejar claro que, si bien es cierto, soy doctor en literatura, lo soy en literatura latinoamericana, no literatura inglesa. Tampoco, si lo fuera, me sentiría la última voz, la última opinión. Sencillamente aquí nos acercamos al libro de una manera espontánea, sencilla y tratar de enriquecernos. Esa es mi labor, ese es mi trabajo. Estamos, si hay preguntas desde ya, pues iniciemos. Bueno, Rafael, entonces a lo que vinimos, ¿no? Bueno, ¿por qué eligieron esta novela? O sea, ¿por qué la elección suya de esta novela para esta tertulia? Bueno, la elegí consultando con la señora Elena Arenas, consultando con ustedes. Estábamos en un programa presencial, pero debido a las limitaciones que tenemos, debimos buscar un libro, primero, que pudiera tener, que todo el mundo pudiera tener acceso fácil sin necesidad de desplazarse a una librería. Segundo, porque en los 8 años que hemos llevado nuestra tertulia, nunca hemos tocado ninguna novela de ciencia ficción y menos una novela distópica. Entonces ya era hora de entrar. Y hay un detalle más. Dada la circunstancia en que estábamos, me pareció que era apropiado enfrentarnos a un texto que fue escrito en 1932 y que fue publicado en 1932 y que día a día sigue teniendo resonancia. Entonces, esa fue la razón fundamental. Sé que habrá, desde muchas opiniones, dificultad para entrar en el libro. Los primeros capítulos son difíciles, pero una vez se comienza a leer y a estar dentro de la trama, poco a poco
queda uno atrapado y lo único que desea es llegar al final del texto. No escucho. Perdón. Sí. ¿Cómo podemos aproximarnos a un mundo feliz para una lectura enriquecedora, Rafael? Bueno, como dije al principio, podemos leerla de una manera fresca, natural, sin ninguna pretensión, pero sí podemos comenzar, ahora que ya se leyó, a tener una revisión. Por ejemplo, una revisión puede hacerse desde el aspecto psicológico. Hay muchos elementos dentro de la novela que nos permiten captar en ese mundo imaginado situaciones presentes en la vida real. El mismo personaje, por ejemplo, Bernard, se siente diferente y es diferente por una casualidad del laboratorio. Y él, como cualquier otro ser, necesita ser reconocido. Y comienza ahí el gran dilema, el problema de estar en comunidad, de sentirse menos. La autoestima es fundamental. Entonces aquí tenemos que se puede mirar desde el aspecto psicológico y no solamente es él, también están los otros personajes. Cada uno tiene realmente una personalidad, entre comillas, creada dentro de la novela que permite un estudio. Pero si queremos algo mejor, y esto es una sugerencia, tenemos que recurrir de pronto a conocimientos de la ciencia, y en este caso la antropología, puesto que es una novela que trabaja el ser. Y en la antropología hay dos puntos fundamentales. Uno es el concepto de cultura y el otro el concepto de civilización. Van de la mano. Incluso ustedes pueden ver constantemente títulos como civilización y cultura. Realmente, aunque van de la mano, son diferentes. Cuando hablamos de civilización, creo no estar equivocado, estamos hablando de las herramientas que el ser humano tiene para vencer o adaptar el medio en que vive con ánimo de sacar prosperidad. Y esto lo vemos en la novela, cómo la sociedad ficticia quiere ante todo tener un consumismo exagerado para satisfacer necesidades primarias, entre comillas, de ellos. Pero por otro lado está el concepto de cultura. Cuando hablamos de cultura, hacemos referencia a valores. Cada pueblo tiene sus propios valores. Y de ahí que tenemos que aprender a mirar a los otros con el mayor respeto. Tener en cuenta que sus valores de pronto no son los míos, pero que son importantes. Ni tampoco yo perder mis propios valores. Esos valores se pueden fijar, por ejemplo, en la religión, se pueden reflejar en las costumbres, se puede reflejar en la manera como nos entendemos entre sí, los saludos, los abrazos, los besos, las mismas comidas. Cada pueblo tiene sus propias comidas y lo que a un pueblo muchas veces nos produce, digamos, rechazo, para otro es lo normal. Entonces, cuando hacemos eso de entender la cultura, realmente vamos a dar un paso grande en la comprensión del otro. Y cuando entendemos la civilización, podemos ver que hay pueblos que tienen una cultura muy rica y están en un grado de desarrollo diferente a otros. Y hay pueblos que tienen un grado de desarrollo tan avanzado que por otra parte sus valores van en decadencia. La novela nos muestra estos mundos. Primero, dentro de la situación que vivía esta sociedad 600 años después de Ford. Y
el encuentro que tiene Bernard y su amiga yendo a la situación de la colonia salvaje. Son choques fundamentales. Entonces, si entendemos la cultura y entendemos la civilización, podemos ver el gran conflicto que se desarrolla en esta novela de uno y de otro lado, que son los conflictos que normalmente tenemos nosotros cuando viajamos a otra cultura. Hay personas que tienen muy baja autoestima y terminan adaptando los valores de otra cultura. A eso se llama aculturación. Y esa aculturación pues es propia de los seres y válida hasta donde ellos lo permitan. Desde otros ángulos, tal vez no, pero es la decisión que muchas veces toman y entonces traicionan su propia identidad. También puede hacerse desde otro nivel, el nivel social, el nivel, por ejemplo, de la ciencia ficción, como por ejemplo la ciencia ficción en esta novela previene y prevé situaciones futuras y cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo estos elementos. Por ejemplo, la clonación. Para esa época era imposible, pero hoy en día es normal. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, también se puede mirar hasta qué punto Aldous Huxley logró prever una sociedad futura tan factible como la que posiblemente hoy estamos viviendo. En fin, hay muchas maneras de aproximarnos. Sí, señor. Rafael, ¿por qué se clasifica esta novela como distópica? Creo que es una pregunta básica en el sentido de que las novelas distópicas es lo opuesto a libros utópicos. Usualmente en las grandes utopías se presenta una sociedad, un pueblo idealizado en unos niveles muy grandes de plenitud, de logros, de situaciones inverosímiles, pero factibles y deseables. Mientras que las novelas distópicas o los libros que lo son en esta tendencia presentan una sociedad usualmente futura donde se da un comportamiento que desde el punto de vista de acá, del yo y de la realidad actual, se rechaza. Por eso se llama distópicos. Viene una palabra griega que es ou, que significa no, y topos, que significa lugar. Es decir, una sociedad que no debe tener lugar en nuestra manera de ver nuestro futuro. Pero se presentan estos libros y se presentan precisamente con unos mensajes de prevención, unos mensajes de análisis interno tanto de la sociedad como del individuo. Ese es el gran aporte de estos libros, que puede crear desasosiego, inquietud, que puede crear rechazo, que puede crear una cantidad de, por llamémoslo así, como de fobias. Y precisamente en ese rechazo, en esas fobias, está el logro del libro. Bueno, aquí tenemos un comentario. Dice Jimmy Fortuna, curiosamente la literatura de ciencia ficción ha hecho las críticas más mordaces a la realidad circundante. Claro, Jimmy y todos los que nos escuchan, la ciencia ficción es capaz de prever situaciones completamente anormales que se dan, por ejemplo, las obras de Odisea 2001, que va a ser más o menos también una película,
va a presentarnos el mundo futurista, la guerra de las galaxias. Todo eso son posibilidades que se pueden dar. Pero también ahora viene algo fundamental en la literatura, y es que la ciencia ficción y las novelas distópicas ayudan a entender mejor lo que es la creatividad literaria. Imaginar un mundo, imaginar una situación, crear unos personajes que están lejos de la realidad, pero que se alimentan de los elementos que alguna vez le sirvieron de base para crear ese mundo futuro. Aquí combinan creatividad, imaginación, experiencias personales. Todo ello va a crear lo que nosotros llamamos el libro de ficción. Y la ficción tiene realidad solamente dentro del libro. Fuera del libro ya no hay lugar para la existencia. Sin embargo, esos libros sí nos permiten observar hacia atrás lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Aunque están proyectados al futuro, sirven de un espejo retrovisor a lo que estamos haciendo. Entonces, la ciencia ficción ha aportado mucho en mirarnos en ese espejo retrovisor. Carlos Cortés dice, ¿concuerda el título con el contenido? Bueno, gracias por esa pregunta, doctor Carlos, y muy amable por seguirnos de nuevo. Realmente el título en inglés no corresponde al título en español, pero tanto el título en inglés como el título en español son apropiados. Mundo feliz es el mundo idealizado por esa sociedad donde cada individuo no tiene necesidad sino del soma. El soma es lo que le va a dar a él deseo de continuar. Y están tan programados que tampoco se sienten incómodos dentro de las castas o los niveles que cada uno tiene, porque están internamente programados para aceptar el lugar que le corresponde y el oficio que tiene, y no tienen ninguna otra necesidad. Pasarla bien, consumir soma, disfrutar las cosas que hay, el consumismo. En inglés, el título es A Brave New World, un bravo mundo nuevo. Y el título pues abarca precisamente la experiencia de Bernard de ir a la reserva. Entonces ese es el mundo bravo. Y también la llegada de John a esta otra cultura que la sueña, la quiere, pero produce también un choque. Entonces ahí están los dos títulos muy apropiados, tanto en inglés como en español. Bueno, Rafael, aquí hay como una línea muy límite entre lo utópico y lo distópico, ¿no? ¿En qué sentido? En que una cosa como que lleva a la otra. Uno pensaría que en algún momento las dos cosas son iguales y hay una gran diferencia. No, sí, hay una gran diferencia. La utopía siempre programa uh, algo positivo, algo deseable. Por ejemplo, la ciudad de Dios. O también hay otros libros que siempre están proponiendo una situación y una realidad de perfección hacia el cual la humanidad debe tender. En este caso, la humanidad va a un futuro, pero no es lo deseado por unas personas de esta sociedad, de este siglo, del siglo XX, del siglo XXI, y proyectamos
lo que realmente rechazamos. Esa es la distopía, se rechaza un mundo, mientras que en la utopía se desea ese otro mundo, porque no lo hemos alcanzado acá. Bueno, ¿qué datos de la vida del autor nos orientan a la lectura de Un Mundo Feliz? Muy buena la pregunta, porque si hay algo interesante es la biografía de él. Primero, tenemos que ubicarlo en Inglaterra. Nace en Inglaterra en 1984, que es justo el año de otra novela utópica, 1984. Pero nace en el seno de una familia de científicos. El abuelo fue biólogo y gran defensor de las teorías de Charles Darwin. Su padre fue también científico. Sus hermanos fueron también científicos. Y creo que uno de ellos ganó el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de Medicina. Y otro de sus hermanos fue el fundador de WWF, World Wildlife, en 1961, y además director de, creo que de la UNESCO. O sea, familia eminente. La señora madre de Aldous Huxley fue de las primeras mujeres que fue a la Universidad de Oxford. Ahora, el mismo Aldous Huxley quería ser médico, pero alrededor de los 18 años sufre una enfermedad. Esa enfermedad lo deja ciego por un breve tiempo e impidió ser médico. Y entonces cuando vuelve otra vez a recuperar un poco la visión y a perfeccionar, cambia a estudiar literatura. Y ahí vemos sus deseos de científico combinados con su conocimiento literario. Y es lo que nos ha regalado. Es un gran novelista, tiene muchas obras, fue en sus comienzos un poeta, fue ensayista, después podemos hablar de estas obras, pero en general fue un hombre consagrado al arte, fue guionista, es el guionista de la película Alicia en el País de las Maravillas. Tuvo conocimientos y relaciones con Virginia Woolf, con W. Lawrence. Cantidad de personajes estuvieron en su vida. Incluso conoció a Victoria Ocampo, la escritora extraordinaria argentina, cuando él vivió en Francia. Tiene también libros de viajes. Entonces, es una persona que, por fortuna, lo ganó la literatura, lo perdió la medicina, pero creó este mundo de elementos científicos con elementos literarios. ¿Qué más le puedo decir? Fruto, por ejemplo, de la situación que vivió sin poder ver, le va a permitir años más tarde escribir un ensayo que se llama El arte de ver. Sus experiencias también quedaron registradas dentro de un número grande, considerables, de experiencias de viaje. Él estuvo en México, estuvo también por Centroamérica, estuvo, si mal no estoy, en el Caribe, visitó cantidad de pueblos. Entonces es una persona que tiene mucho que aportarnos. Esto sencillamente es la punta de iniciar el conocimiento hacia este extraordinario escritor, recuperado para la ciencia y recuperado para la literatura a través de sus ensayos, a través de sus novelas, a través de su poesía, a través de sus cuentos, a través de sus libros de viaje. Es decir, es muy prolífico. Hay muchos datos en la biografía de él. Por ejemplo, científicamente, él es
de las primeras personas que experimenta con las drogas psicodélicas, el LSD y también la mesalina, ¿cómo se llama? Una sustancia también. Y producto de ello va a escribir otro ensayo que indirectamente va a servir casi de guía para la generación de los hippies en el 60. Entonces tenemos que es una persona que su vida tiene que ver mucho con el campo en el cual escribe y en cada sesión, en cada uno de estos campos, es bueno, es muy bueno. Rafael, la señora María Judith Quevedo nos dice que sufrió de una enfermedad que lo hizo cambiar de profesión, ¿no? Sí, acaba de informar eso precisamente, queratitis. Entonces, eso hizo cambiar su idea de querer ser médico como sus familiares y optó por la literatura. Nos ha pasado en literatura con mucha frecuencia. Tenemos gente que comienza ingenierías y termina en la literatura. Es interesante. Bueno, aquí la señora Gina Paola Ruiz nos dice, experimentó con drogas y medicamentos hasta tuvo control para morir y se aplicó 2 dosis de LSD. Si Ya pidió en el momento de morir, eh, yo tengo dudas si realmente murió en Nueva York o en California, porque en las biografías he encontrado que fue en Nueva York, en el hospital de Nueva York, donde él solicitó, cuando ya sabía que iba a morir, que le inyectaran una doble dosis de LSD y que le leyeran al oído el libro de los muertos de la cultura tibetiana. Eso es muy interesante. También figura que cuando se mira la biografía se dice que murió en California. Y hay un dato muy coincidente. Murió el mismo día que murió el presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Gracias, Gina, por el aporte y el recordatorio. Bueno, Rafael, ¿qué piensa de las clasificaciones de los seres en un mundo feliz? Bueno, ustedes, las clasificaciones son muy fáciles en el libro. Los alfa, los beta, los gamma, los delta y los epsilon. Los alfa tienen el control de la ciencia, tienen el control de todo el grupo. Son realmente privilegiados. Vienen los beta que están en un nivel inferior, pero que pueden correlacionarse con los alfa, más no con los de la clase siguiente. Los delta, los gamma y los epsilon, cada uno está muy perfilado. Por ejemplo, los epsilon son los que van a hacer los trabajos duros. Los gamma tienen una cantidad de trabajos asociados al grupo superior de ellos, que son los delta. Entonces, cada uno está programado para ejercer su trabajo sin cuestionar por qué lo hace. Y está programado precisamente para admitir su nivel. Incluso dentro de la educación que reciben está la cantidad de veces que debe repetir que los unos son mejores, siempre serán mejores los alfa y van a mirar con menosprecio a las otras categorías y jamás desean para ellos que cambien de categoría, pero tampoco quieren mezclarse. Cada uno está feliz en su condición.
esto de las estratificaciones nos llevan al mundo presente, que es lo que hace la sociedad actual. Por ejemplo, todo el producto del trabajo de millones y millones de personas lo usufructan una minoría. Se ha demostrado cómo la riqueza de la Tierra, del planeta Tierra, está en manos de unos pocos. Y el sufrimiento, el trabajo duro, pesado, está en manos de millones. Entonces ahí vemos esa estratificación con otros, en otra situación, que no hay consuelo. Por lo menos aquellas personas tenían el soma y el soma los gratificaba, no los hacía sufrir, no tenían posibilidad de cuestionar nada. En cambio, en la vida real, muchas personas se resienten y luchan desde el individuo. Y aquí vemos otro de los detalles de esa gran, magnífica clasificación distópica. Y es, todos están en condición de relacionarse con su grupo. No se admite el individuo. Recuerde que se decía, cuando el individuo siente, la comunidad resiente, la sociedad se resiente. He ahí uno de los puntos fundamentales de esa educación. A nosotros también nos dan fútbol, nos dan una cantidad de shows por televisión que no nos permiten hacer pensar. Sencillamente ocupamos el tiempo mirando esos programas que nos adormecen, que nos ponen alineados, nos ponen en unas condiciones de no ser humanos. Entonces, ahí está esa división. Y físicamente, las ciudades están divididas por grupos, por comunas, y sabemos muy bien quién pertenece a quién según el lugar donde vive. También vemos los privilegios de uno y los privilegios de otros. Entonces, aunque en esta novela distópica están clasificados, cada uno de ellos es feliz en su medio, en nuestra realidad. Nosotros nos clasificaron sin tener nosotros la menor idea de que lo hacen. Y estamos sometidos a una cantidad de vaivenes y cuando queremos protestar, entonces ya somos un problema social. Es una novela muy, muy interesante para el estudio de sociología también. Sí, Rafael, María del Pilar Uribe nos dice, pero todos están condicionados para amar. Su estratificación social y su trabajo, por ende, todos son felices. No, hay una equivocación. Están programados para relacionarse y estar en grupo. No se admite el individuo. Y precisamente uno de los grandes elementos de esta novela es que no pueden amar, no pueden amar, no pueden expresar sentimientos. Lo que hay es sencillamente entrega, entrega condicionada desde el nacimiento. Mire que los niños a temprana edad ya estaban practicando el sexo. Y lo que las chicas, las mujeres en esta novela están dispuestas a estar con uno y con otro y nadie ve nada erróneo. Justo la equivocación se va a presentar en un individuo, en Bernard, y también en otro individuo que es Helmut. También ellos dos tienen, por alguna razón, un elemento que los hace diferente. Y al ser diferente, entonces comienzan a cuestionar su sociedad. Bernard lo hace porque está completamente
incómodo siendo despreciado. Mientras que Helmut, él es más consciente y sabe que puede de alguna manera superar su propio problema, como va a ocurrir posteriormente. Entonces, no están los personajes de esta novela condicionados ni para amar ni para odiar, solamente aceptar la condición en que están y son felices. Gracias por la pregunta, por el comentario. María Consuelo Ardila nos dice, ¿está influenciado por el conductismo? Claro, claro. Pavlov es el que desarrolla el conductismo y él es el que nos dice que el ser es un animal que puede aprender conductas y lo hizo con el ejemplo del perro. Y sabemos que estamos condicionados fisiológicamente a ciertas respuestas mecánicas. Y esas respuestas mecánicas a través del conductismo se pueden reforzar y nos hacen entonces a nosotros seres que repetimos y muchas veces no sabemos por qué actuamos o repetimos o hacemos las cosas. La televisión nuestra constantemente en sus mensajes que nos envía es compre, compre, compre. Y muchas personas compran por el afán de comprar. Entonces se ha creado en ellos esa conducta y otras personas hacen cosas similares desde polos opuestos. Por ejemplo, muchas sectas religiosas adoctrinan y hacen que las personas vayan por determinadas conductas hasta lograr el fin que ellos quieren. Muchas veces el fin es solamente económico. Entonces, o la explotación rampante. Entonces, sí, el conductismo está allí también presente. Y fue que para esa época, pues, la situación del conductismo estaba explotada desde la psicología, como también está el taylorismo y el fordismo que aparecen en la novela. Gracias, Bueno, Consuelo. Eduardo Patiño nos dice, ¿es una crítica a la sociedad de castas? ¿Una crítica a los totalitarismos y a la conformidad? Sí, sí, claro. Ahí está la denuncia. ¿Hasta qué punto pueden ser los sistemas totalitarios? Realmente, un mundo feliz es la idea de esta distopía enfocada dentro del capitalismo, mientras que en 1984 es la misma distopía, pero enfocada dentro del totalitarismo. Entonces, son paralelos y hay los abusos. Ahora, las castas han tenido privilegios, pero no solamente son las castas, también, por ejemplo, extendiéndonos un poquito a la realidad, ¿cuál es el gran problema que tienen los señores, hombres, de admitir la igualdad de derechos de las mujeres? O lo que se conoce como el machismo. El machismo es sencillamente no querer ceder en los privilegios que a través de la historia y a través del tiempo se ha adquirido. Y lo han adquirido pues de una manera oportuna. En algún momento dado se aprovecharon y siguieron y se mantienen. Hoy en día, racionalmente, no debe ser así. Racionalmente se debe evitar las castas en cualquier sociedad. Se debe ver al otro como su semejante, respetarlo en su integridad. Es el otro o es la otra. Y yo soy yo. Los dos somos. Pero no debemos crear yo soy superior a usted. ¿Conocen la frase tremenda, constante en nuestra sociedad? ¿Usted no sabe quién soy yo?
que trata precisamente de darle sentido a un privilegio de casta o de oportunidad o de nivel social. Existe. Gracias también por ese comentario. Sí. Gina Paola Ruiz nos dice, el placer posiblemente hace que perdamos la capacidad de cuestionar. Aparentemente sí. Yo no soy científico para decirle que sí o que no, pero digo aparentemente. ¿Por qué? Porque cuando usted se enajena dentro del placer, pierde noción de la realidad. Precisamente los jóvenes desinformados eluden sus responsabilidades muchas veces en las drogas. Y el sexo puede verse también como una droga. Lo es también el alcohol y lo es otras sustancias parecidas. Los mismos niños, si se acostumbran a comer dulces, terminan gozando los dulces y con un dulce se entretienen y no captan la realidad de su propio momento. Entonces, estamos, entre comillas, condicionados a estos comportamientos si es que no tenemos la capacidad de razonar. Y esa capacidad de razonar muchas veces el sistema la aniquila, la promueve. Piensen que en la novela, para los historiadores, uno de los grandes detalles es que estaba prohibida ver la historia. ¿Y por qué se prohibía ver la historia? Para que no reflexionara. La historia era el presente y el presente es lo que vale. ¿Cómo viven hoy muchas personas en el mundo? El presente. Entonces, sí, ahí estamos. Carlos Cortés dice, curiosamente habla y pone entre comillas, el ingeniero de emociones, en lugar de dejar esto a los psicólogos o a los psiquiatras. Pues es una manera como Aldous ve la sistematización del mundo. Y las profesiones no se dan, me parece, por el conocimiento propio o por el individuo, sino por la necesidad de la sociedad. Y nada mejor que poner a una persona que no conoce el oficio a desarrollar un oficio, porque ahí lo pueden controlar. Ministros de salud que no conocen nada de salud, doctor Cortés. Otra pregunta antes de hablar de otro comentario. ¿Qué puede comentar al respecto de la educación que se reciben los humanos en un mundo feliz? Es interesante porque ahí también entra una técnica que es la hipnosis. Entonces, y que tiene relación con el conductismo, y es programar a las personas a repetir una frase o escuchar una frase y de tanto escucharla la asimila y la repite más adelante como su credo. Y eso lo vimos en la novela, como cada uno en los momentos, entre comillas, un tanto de crisis, tiene la frase apropiada que el sistema le ha dado. Entonces ahí tenemos parte de la educación, era entrenarlos perfectamente en el conductismo. Otra de las grandes enseñanzas de esta sociedad y que le imparten al pueblo, al grupo, a los diferentes castas que se establecieron, es la de consumir. Hay que consumir, hay que consumir. Y también tenían, dentro de las conductas aprendidas, que por una acción que hicieran, recibían su galletica, en este caso el soma. Ese era el pago que tenían los trabajadores y estaban completamente satisfechos. La educación que recibían era para que jamás cuestionaran el sistema. No podían cuestionar el sistema. Y no lo cuestionaban porque no estaban en capacidad de hacerlo. Cada uno estaba
justo con el conocimiento apropiado para desarrollar la tarea indicada. Y en ello se sostenían. Por eso, John tiene problemas con su madre cuando le pregunta, ¿y qué es esto? La mamá escasamente puede responder de los elementos de laboratorio. Fue preparada únicamente para responder en su propio campo. Actualmente, dentro de la realidad cotidiana, las especializaciones es una manera también de alejar a las personas del conocimiento general e involucrarlos en una especialización en un campo sin que tenga contacto con lo demás. Hay una deshumanización del conocimiento y hay una perfección del mismo. Entonces, esto es parte de la educación que allí se les impartía. Hay otros elementos y es el de las relaciones. Estamos para estar con todos. Entonces ahí era otra de las conductas que tenían que aplicar y que tenían que seguir. Es parte de la educación que recibían. Muy interesante al final, los últimos capítulos, cuando se enfrenta John al interventor en esos maravillosos diálogos. El interventor es una persona de un conocimiento extraordinario, pero que ha sacrificado su conocimiento a una causa que le rendía más beneficio, entre comillas. Entonces tenemos ahí, esos son los principios de la educación que se impartía. Y recuerden que dividían allá en educación racional y educación irracional, invirtiendo los valores que tenemos en nuestra sociedad. Una educación racional es la que debiéramos recibir y a cambio se les daba una educación irracional. Entonces esa es la que prevalecía en esa sociedad y puede ser que en nuestro medio también prevalezca dentro de algunas conductas. Bueno, Rafael, ¿qué se puede decir del contexto histórico del momento de la publicación de la novela y del mundo de la novela? Bueno, el contexto histórico de la publicación de la novela es 1932. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, se sufre viene un periodo donde todo lo que se añoraba de un nuevo mundo se pierde frente a la Segunda Guerra Mundial. A continuación viene la depresión económica de 1929, que va a tener consecuencias justo en la siguiente década, en la década del 30 al 40, que es cuando se publica la novela, 1932. Y uno de los grandes o dos países que sufrieron mucho con la situación de la caída de la bolsa de Nueva York fueron los gobiernos de Alemania y de Austria, que tenían grandes préstamos en la banca norteamericana. Eso creó zozobra. Y por supuesto en Europa muchas personas fracasaron o se perdieron. Pero si vemos también, comienza el ascenso de los nacionalismos, especialmente en Italia, en España y en Alemania. En Alemania se va a desarrollar el nazismo. Ya Hitler, a principios de esta década, comienza a ser una figura, como lo es Mussolini. Incluso Mussolini ya celebra para este año 1932 10 años de estar en el poder y es recibido con honores por el Papa. Tenemos entonces esta situación. Por otro lado, está el desarrollo de Ford. Ford comienza a tener una importancia extraordinaria con la producción en masa de automóviles tipo T.
o del motor tipo T. Y todo esto, de alguna manera, está dentro de la situación en que se lanza el libro. El libro se lanza en 1932. Por supuesto, en Estados Unidos no tuvo gran acogida, porque no veían en el libro un aplauso hacia la ciencia. Ellos adoraban la ciencia ficción o querían libros de ciencia ficción, pero querían libros donde la ciencia fuera el elemento central y de triunfo. En este momento, en la novela, pues no se presenta ese mundo así y fue censurada la novela. También hay otros aspectos en ese mapa de los años de 1930 a 1940. Por ejemplo, en Colombia, en 1932 se da la guerra con el Perú, fue la guerra con el Perú, y así cada país tenía su propio problema, pero todos fueron afectados especialmente por la crisis de 1929 y la depreciación. El desempleo fue grande también. Entonces tenemos aquí elementos que son propios de la década en que se publica. Y hay otros acontecimientos que si uno comienza a mirar qué pasó en el año 1932, queda uno asombrado. Personajes que nacieron. Carlos Saura, por ejemplo, el gran productor de cine español. La actriz Elizabeth Taylor nace en ese año. Yo estuve chequeando más o menos qué pasó en esa década. Y hay tantos elementos que uno no puede decir que existiera algo uniforme, no. Todos estaban sufriendo, sí, la crisis económica, pero cada país estaba resolviendo sus propios problemas. Eso sería con relación al momento en que se publica. La novela ha tenido importancia de manera posterior. Poco a poco fue siendo reconocida, fue siendo valorada y creo que en la actualidad es más valorada que hace 10 años o 20 años atrás. Es decir, es una novela que cobra vigencia y nos alerta. Listo, Rafael, ¿qué se puede decir del diseño estructural de la novela? Sí, la novela presenta un bonito diseño, no es nada difícil de seguir. Los primeros capítulos, 5 o 6 capítulos, nos hablan de este mundo extraño en que la pluma de Aldous Huxley nos introduce, un mundo completamente científico. Vemos a estos estudiantes que inician el recorrido, les van mostrando las diferentes salas y va uno conociendo cómo es esta sociedad. Ya a partir del capítulo 6, si mal no estoy, es que se da el viaje de Bernard con su compañera a la zona salvaje. Va con temor, porque el director ya le ha dicho que puede ser esto sancionado. Pero también el director ha tenido una flaqueza y fue a haberle contado el problema que tuvo cuando él mismo 20 años atrás fue a esta reserva. Entonces aquí se va creando como el nudo de la novela. Y cuando Bernard llega allí y se encuentra con John y con Linda, ve la oportunidad de recuperar terreno perdido. Y él es un aprovechado de esta circunstancia y de hecho habla con un superior para poderlos traer y tiene el permiso. Entonces ahí viene el nudo.
Y el nudo se sigue desarrollando a través de la llegada de John y de Linda a esta sociedad, a Londres, y cómo John y Linda son vistos, cómo John y Linda poco a poco cada uno va asumiendo su propia situación. Linda lo único que quiere es la droga, para que es a lo que está acostumbrada, para no sentir problemas. Mientras John primero se siente como un animal raro, exhibido, para luego comenzar a rechazar la manera como Bernard lo maneja. Y finalmente, en el momento en que muere Linda, su mamá, entonces reacciona. Y esa reacción lo va a llevar justo a tener problemas dentro de esa sociedad. Y en esos problemas pues van a entrar sus dos amigos, va a entrar Bernard y va a entrar Helmut. Los dos, el uno muy directamente y el otro de refilón, porque no quería Bernard comprometerse. Y aquí estamos, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, a esta altura de la novela, entonces comienza prácticamente el clímax. El clímax es qué va a pasar cuando lleven a estos tres personajes frente al gran director, al interventor. Y allí comienza precisamente el director a escucharlos. Y también les dice el problema en que se han metido y la sanción que deben recibir, porque han violado los códigos de esa sociedad. Y ahí entonces vemos cómo se va iniciando prácticamente el final de la novela. Y el final de la novela se concluye cuando el mismo John, a solicitud de él, va a sufrir lo que él quería sufrir. Es decir, rechaza todas las comunidades que le ofrecía la sociedad para vivir su propia individualidad. Pero esta individualidad se altera por otros elementos que lo conducen a él al suicidio. Y esa es la novela. Entonces tenemos que es una novela muy bien desarrollada estructuralmente. Tenemos un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. Rafael, ¿cómo ve el desarrollo de los personajes, la trama de la novela? Yo creo que los personajes están muy bien desarrollados. Cada uno logra su propio papel. Hay personajes, como hemos caracterizado antes, personajes planos y personajes redondos. Bernard es un personaje redondo porque tiene conflictos consigo mismo y va cambiando su manera de proceder y lo pone a uno intranquilo, a uno como lector, porque eh, traiciona a John y realmente no sabe cómo reaccionar cuando está frente al interventor. Mientras que, por ejemplo, Helmut, él es muy consecuente de sus actos y sabe a qué se expone y es frío y está muy bien. John es un personaje en permanente conflicto como debe ser porque está en el choque de culturas. Salir de una cultura, entrar en otra. En la cultura en que él estaba también era rechazado. En esta estar es también, de alguna manera, si bien admitido, él no quiere esa sociedad. Entonces, siempre es un outsider, una persona fuera de lugar. Y por eso termina como termina, producto de una gran equivocación de su manera de ser. Los personajes femeninos aparecen 3 o 4 personajes
linda, que por supuesto está limitada en su capacidad de raciocinio y que el autor la desarrolla muy bien. Es extraordinario porque no se equivocó dentro del patrón que ella estaba asignada. Si mal no estoy, es un alfa menos, y ella se comporta como alfa menos, siempre en toda la conducta. Y eso le creó problemas una vez está en la comunidad salvaje. Y allí entonces está eh, que ella es vista por la comunidad como una persona que se prostituye, mientras que para ella era no normal entregarse a los hombres. Entonces ahí está un personaje en conflicto, pero producto de su propia condición. Lenina es un personaje que también está de alguna manera en conflicto porque siente atracción por John, pero no siente amor. Siente atracción. Es solamente la parte sexual la que a ella le interesa. Y esa es la equivocación que sufre John, porque John no la quiere ver de manera como figura u objeto sexual. La quiere ver como persona, la quiere ver como lo que él había visto en su propia comunidad, la mujer única y de la casa. Entonces, esas son equivocaciones. Entonces, los personajes son muy bien diseñados. El interventor, para mí, es el personaje sublime, porque el interventor comprende, analiza, sabe, tiene todos los elementos para poder ver los dos mundos, el mundo salvaje y el mundo científico y de esta sociedad que va en desarrollo. Y él lo confiesa y lo dice perfectamente. Yo tuve la oportunidad de irme a una de estas islas y ser yo. Y esto es un elemento también que debemos mirar, y es que aquellas personas que aparentemente no eran una, sino eran varias, eh, que de vez en cuando quedaban alteradas por algún error científico, una distracción científica, entonces se alteraba el gen y al alterarlo iban a tener un pequeño desliz y ese desliz iba a serlo individuo y al ser individuo comenzaba a cuestionar y al cuestionar no debía estar en esa sociedad, entonces eran expulsados a islas donde podían continuar su vida de alguna manera conflictiva. Y así se resuelve. Esa es la situación que van a recibir Bernard y van a recibir Helmut. Ellos van a ir a una isla. Y curioso, es muy curioso, la isla es lo que hoy llamamos las Malvinas, que entró en conflicto. Y a mí me pareció muy curioso porque Inglaterra siempre las ha pedido como suyas. Y en esta novela, efectivamente, ellos tienen poder en estas islas, que fue la famosa guerra que sostuvo Argentina, las Falkland o Malvinas. Entonces, hay elementos fundamentales. John es un personaje también bien desarrollado y para algunos lectores, incluyéndome, nos queda un tanto reforzado el manejo y el conocimiento que tiene de Shakespeare. Pues Shakespeare es un personaje, como lo es Cervantes, que exige recibir unas clases de la academia para poderlos entender. Yo leí fragmentos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y sí, me parecían agradables, cómicos, con mucho humor. Pero fue en una clase en Arizona con un doctor especializado en Cervantes, que me enseñó a mirar los detalles que hay tras los textos de Cervantes. Igualmente, Shakespeare
y más Shakespeare si estaba escrito en un lenguaje antiguo, es muy, muy difícil de seguir. Se necesita que alguien le explique, se necesita tener enciclopedias al lado para ir cotejando de elementos. Pero John entiende Shakespeare, lo domina, y no domina una sola obra. Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, Otelo, todas estas grandes obras de Shakespeare las domina y con ello sostiene un fuerte diálogo con el interventor. Aquí debemos hacer un alto, perdonar a John, pero aplaudir a Aldous. En la biografía les dije que él había estudiado literatura inglesa. Ahí es donde está el conocimiento de el autor tras el personaje. Realmente, si queremos mirar un poco el libro y conocer a Aldous, Aldous es la suma entre John y el interventor. El conocimiento profundo de la ciencia y de la religión que maneja el interventor lo tiene realmente Aldous. Y el conflicto que tiene John frente al mundo salvaje y la realidad de la ciencia también la tiene Aldous, porque es un científico, es un conocedor de literatura. Y entonces en estas últimas páginas, que son las que tenemos que rescatar, aparece el genio que es realmente Aldous Huxley, transportado, y esta es mi opinión personal, alguien puede diferir y está en su derecho, que la personalidad de Aldous está en esas dos figuras, una parte conflictiva y una parte científica. Y es que dentro de la visión que tuvo siempre Aldous, la espiritualidad juega un papel importante, el misticismo juega un papel importante. Entonces los personajes sí están bien caracterizados con algunas, digamos, licencias que se toma el autor, pero que van en función del mismo libro y de la idea profunda que el autor quiere imprimirle al texto. Rafael, entonces entra aquí la pregunta, ¿qué piensa de la visión de la mujer en un mundo feliz? Mencionaba ahora el papel de las mujeres en la novela. Realmente podemos, primero que todo, ubicarnos en la sociedad de 1932 y los años anteriores, la década del 20. ¿Cómo se veía la mujer en esa época? Y entonces, tal vez, siguiendo ese parámetro, él ve a las mujeres de alguna manera solamente como objetos sexuales. Pero podemos ser aún más generosos y creer que Aldous Huxley presenta a la mujer así para crear también un choque en nosotros. Recuerden que se denominaba a las mujeres como neumáticas. Y cuando yo leí el término neumático, recordé la canción de una salsa, Chica Plástica. Entonces, mire qué coincidencias. Entonces, en ese sentido, la mujer que se presenta en un mundo feliz, es cierto, es una mujer que solamente cumple la función del oficio que le fue encomendada y la misión de ser objeto sexual. Está prohibido ser objeto reproductor, que es castigado y severamente mal visto. Por eso Linda se siente muy mal cuando se sabe
que está embarazada y cuando nace John lo rechaza, tarde lo reconoce, pero lo rechaza precisamente porque no estaba programada para ser madre. Muchas de las conductas que aparecen acá en la mujer, infortunadamente, son optadas por las mujeres del presente. También me pareció muy curioso cuando las mujeres van al cinema, van a ver películas pornográficas y las canciones que cantan son canciones muy parecidas a las del reggaetón. La mujer cosificada, la mujer vista como objeto sexual. Pudo ser también una proyección de Aldous de lo que a donde posiblemente podía caer la mujer si continuaba de pronto todo ese exceso, ese vacío que veía de pronto en las mujeres de la década anterior, la de la depresión. Recuérdese el Cancán, recuérdese todas estas películas que nos recuerdan esta época, donde las mujeres sencillamente se divertían. Entonces, esa puede ser una proyección. Lo otro es que para esa época pues ya existían posiciones feministas y puede ser una forma también de provocar la reacción en las lectoras y asumir un papel diferente al que estaban de pronto algunas de ellas optando. Entonces, el papel de la mujer hay que verlo con mucha reserva, y yo no quiero ni decir que expresamente Aldous Huxley quiere mostrar una mujer que no tiene valores. No, posiblemente quería de pronto hacer todo lo contrario, que la mujer rescatara los valores viéndose en esta novela. ¿Listo, Rosabel? Rafael, ¿cuál es el tema o temas que más se pueden resaltar en la novela? Bueno, hay muchos temas, pero yo pienso que desde el punto de vista de la antropología, creo que el choque cultural es fundamental en esta novela porque está presente de un grupo y del otro. Y creo que aparece ahí como tema. El otro gran tema es desvirtuar de alguna manera la taylorización o la fordización a que las sociedades de 1930, 40 y 50 estaban encaminadas. Incluso llega hasta el 70. La producción de Ford tenía en mente era producir en masa, que el empleado hiciera solamente la función para la cual estaba programado, es decir, se producía el carro y cada empleado tenía un trabajo específico y eso era lo único que hacía. Y eso era conductismo, de alguna manera. Los salarios no eran tampoco muy grandes que recibieran. Entonces, aquí va la idea de producir más, hacer que se consuma y dejar grandes ganancias. Eso es parte del sistema y creo que en esta sociedad privilegiada que nos presenta un mundo feliz es lo que se presenta. De alguna manera, en el libro hay, si mal no estoy, los Epsilon que tienen que hacer algún trabajo específico, tenían, aunque a los 12 años ya estaban bien mentalmente, físicamente no estaban programados y entonces perdían, entre comillas, 6, 7 años hasta que eran adultos para poder ejercer los trabajos duros. Entonces, ahí viene la crítica. Entonces, es la crítica a este mundo de ciencia cuyo único fin es explotar a los demás. Entonces, esa es una temática que está ahí presente. Hay otras temáticas. Y creo que
es la esencia del libro. Si me preguntan cuál es la esencia del libro, yo les diría que es la ausencia de esta sociedad de espiritualidad. Las personas allí no tienen religión, aunque tienen unos actos simbólicos donde se asemeja que hacen la religión. Recuerdan cuando Bernard va a esta sesión donde, irónicamente, solamente hay 12 personas que asisten, entonces como una semblanza de los 12 discípulos, y el maestro, y hace una ceremonia y aparentemente todo el mundo sale feliz. Aquí no había espiritualidad, había sencillamente un juego, es un juego. Y la novela precisamente resuma por todos los poros esa ausencia. Entonces, en esa ausencia de espiritualidad, que es condición del ser humano, está presente allí. Los seres humanos, independiente de las religiones que profesen o de las creencias, internamente han desarrollado una espiritualidad que nos permite, digamos, vivir de alguna manera en conflicto, sí, pero eso es la vida, conflicto. Y hay otros temas, por supuesto. Rafael, te cuento que hemos recibido muchísimos comentarios. Parece que todos hicieron la tarea de leer la novela. Pero bueno, sigamos con las preguntas, ¿Por ¿no? qué no lee los comentarios? Léeme uno o dos comentarios a ver para aplaudirlos. Por ejemplo, María Consuelo Ardila dice, ser madre, una obscenidad. Claro, tiene toda la razón. En esa sociedad estaba prohibido y era mal visto ser madre porque estaba condenado desde hacía 600 años. Ya habían avanzado y solamente lo correcto eran los niños probeta, que es lo que les muestran a los niños. Y por también, y gracias por ese comentario, porque me permite también hablar de otros aspectos. Por ejemplo, la eutanasia. La eutanasia es un término que hoy en día sigue siendo polémico, pero en esta sociedad la eutanasia era programada. Las personas llegaban a los 60 años y sabían perfectamente que su vida había llegado e iban a morir dulcemente, entre comillas, a un lugar que es donde fue Linda. También la misma novela presenta un aspecto que hoy en día a mí me produce, digamos, escalofrío, y es el deseo eterno de ser joven. Esta sociedad había alcanzado precisamente esa condición. Eran jóvenes hasta el momento de morirse, hasta cuando llegaban a los 60 años. Por eso Linda, que llega gorda, deforme y todo, no encaja en la sociedad y es rechazada, y los mismos niños se alteran cuando la ven. Todo esto es parte también de una sociedad actual. Las niñas de 14, 15 años, el regalo de sus 15 años es mandarse a hacer una cirugía estética. Bueno, casi todas las personas deseamos no tener arrugas, casi todas las personas deseamos ser jóvenes. Ojalá que ese espíritu no fallezca, que lo seamos, pero que seamos también conscientes de nuestra manera de cómo vamos envejeciendo y aceptar la vejez como un proceso propio. Eso es también una enseñanza que aparece de este libro. No desear tanto mejorar la figura por el qué dirán, sino mejoremos la figura por ser nosotros mejores. Y yo pienso que eso lo hacemos con conocimiento, con estudio, con autoestima, con una cantidad de valores que hemos de alguna manera perdido y que el libro de alguna manera nos permite recapacitar para encontrarlos. Rafael. Marta Saavedra. Mi hermana. De todas maneras, en este momento todos están programados. Mujer u hombre, nadie tiene un pensamiento individual. Sí,
Gracias a mi hermana, ella está en Francia, me sabía que estábamos leyendo este libro, lo leyó, ella lo leyó en inglés y entonces quería participar en la tertulia y me alegra mucho que lo haga. Así estoy también en contacto con ella a través de este medio. Ya me elevé un poquito. ¿Me vuelve a repetir el comentario para concentrarme más? Pues claro, Rafael, emocionante, ella esperando desde París que tú le respondas y yo demoradita un poco, ¿no? De todas maneras, en este momento todos están programados, mujer u hombre, nadie tiene pensamiento individual. Precisamente esta sociedad que se ha desarrollado después de 600 años, después de unas guerras civiles que duraron 9 años dentro de la novela, han llegado al culmen, es decir, una sociedad donde no hay individuos, sino hay grupos. E incluso es muy curioso que los apellidos no sean demasiados, solamente hay cierta cantidad de apellidos y cierta cantidad de nombres. Y cada persona va a tener un nombre que muchas veces va a estar repetido por cientos. Esto es para anular la individualidad. En la medida en que las sociedades logren hacer que el individuo no piense como tal, sino que piense como una comunidad. Y acá tenemos el problema de los estados totalitaristas, donde todo el mundo trabaja en función de la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Ese es el eslogan que tienen que seguir en muchos países comunistas o en otros países que no son comunistas, pero que también están alienados. Y es no permitir que la persona sea individuo, sino ponerlo dentro del grupo, porque el grupo se maneja, el grupo se conduce, el grupo produce, el grupo consume, el grupo hace tantas cosas y no tiene tiempo para pensar. Decía, por ejemplo, cómo nos comportamos nosotros en el estadio. Amamos a Colombia, somos Colombia, todos somos Colombia, arriba el equipo. Ahí somos todos uno solo. Perdemos la individualidad. Y eso ocurre frecuentemente de muchas maneras. Es usado perversamente por estadistas. Es usado perversamente por los políticos. Los políticos no dicen frente al público yo. Ellos siempre dicen nosotros, nosotros, nosotros. ¿Para qué? Para involucrarlo en el grupo y no dejarlo como individuo, ni él responsabilizarse como individuo. Esas son las maneras de manipular y de llevar a las personas a determinados fines que pueden ser también positivos, pero generalmente son de carácter negativo. Gracias, hermana, por seguirme. Gracias por leer el libro. Y bueno, sabemos que me escuchan en Europa. Sí, ella dice que también se alegra de escucharte, Rafael. Muy Y te amable, saluda. gracias. Bueno, ahora sí viene la pregunta. ¿Se justifica el suicidio de John al final de la novela? Bueno, el suicidio de John se puede mirar primero como una causa propiciada por el acoso de los periodistas, que en ese momento también es futurista de alguna manera. Vemos que la privacidad hoy en día no existe, porque los periodistas se meten demasiado en los problemas de los individuos y sacan a la luz muchas veces elementos que no son ciertos, pero que una vez dadas a la luz pública se ven como tales, causando tragedias. Aquí John, si uno lee esas páginas últimas, accidentalmente es visto por unos Epsilon, unos granjeros. La noticia comienza a...
extenderse y cada vez está más acosado. Finalmente, John había guardado cierta serenidad y hacía lo posible por mantenerse. Pero cuando llega Lenina de Lenin, cuando llega ella, sufre un choque emocional muy grande, porque vuelve a aparecer en él algo que él quería rechazar desde su formación salvaje, y era vencer el deseo. Y frente a ella pierde ese control y él la desea. Y en ese sentido, como que equivoca su verdadera mirada hacia Lenina como mujer. La ve solamente como objeto sexual. Y de ahí la reacción que tiene violenta contra ella y también el comportamiento masivo que tiene el grupo que finalmente la asesinan en una orgía porfía. Entonces, al final, cuando él logra ir a su castillo, a su faro, toma la decisión posiblemente de suicidarse porque vio, por un lado, que había equivocado su credo, entre comillas, que estaba equivocado en el lugar donde se encontraba, que no iba a tener paz y que lo mejor era usar su propia vida para escaparse de una situación muy, muy difícil que vivía. Entonces, esa es la manera como de pronto se justifica el suicidio. Sí, como se justifica la forma como se quiso ir. Bueno, Rafael, ¿qué mensaje nos deja la novela para la sociedad actual en este momento que estamos en el coronavirus? Bueno, me gustaría que alguno de quienes nos están escuchando intervengan y le envíen a ustedes qué mensaje les dejan. A mí, yo creo que a través de esta charla he estado dando algunos puntos. En mí, en este momento de la pandemia, me hace pensar en que tengo que retomar, volver a la esencia del ser humano. Creo que es el propósito fundamental que pregona Aldous, que vayamos a la esencia del ser humano. Y la esencia del ser humano está en conocerse. Ya lo dijo el filósofo griego, conócete a ti mismo. Conociéndonos un poco, vamos a encontrar nuestro camino, nuestra luz, nuestra esperanza, todo. Y es ahí donde vuelve a surgir la espiritualidad. Hay otros mensajes sublimes, por ejemplo, la justicia. La justicia me parece que es extraordinaria la visión que tiene Aldous en esta novela, porque en la justicia, la que imparte el interventor, no es una justicia castigadora, como lo conocemos acá, represiva. No es una justicia que se hace oyéndose las partes y eligiendo aquella que mejor le conviene al afectado, a la víctima. De esa manera, Helmut opta por irse a la isla de manera voluntaria, sabiendo que iba a tener un mejor futuro para él, y convence al mismo Bernard. El mismo John logra su propósito, y es retornar de alguna manera a su mundo salvaje, al mundo de conflicto, al que iba a tener hambre, al que iba a tener sacrificio, en el que iba a sufrir, que era el que quería, y el interventor le da esa oportunidad. Entonces, aquí hay elementos avanzados, muy avanzados en la forma de pensar del autor,
que nos dicen, mire, aquí esto se está dando hoy en día, al menos en Colombia, aunque critiquemos la justicia especial para la paz. Entonces, ahí hay aspectos. Y ahora sí, ojalá que alguien haya enviado algún mensaje que le haya dejado la novela. Rafael, yo acabo de ver este mensaje del señor Eduardo Patiño Guerrero, Sí, que sí. a mí me dejó un mensaje de reflexión, de defender mi individualidad, de fortalecer la democracia, de fortalecer la tolerancia, el pluralismo y saber mirar al otro. Gracias, Eduardo, excelente. Y aquí también otro mensaje es no descuidemos la historia, no descuidemos la historia, leámosla, porque si leemos la historia nos vamos a sentir profundamente agradecidos con aquellos que dieron su vida por la libertad nuestra. Vayamos a esas fuentes. Infortunadamente el Ministerio de Educación hizo, con maldad o sin maldad, un daño tremendo a los jóvenes de hoy, y fue suprimir la clase de historia y geografía en el bachillerato. Yo siempre me he cuestionado por qué y hasta qué punto es dolosa esa acción. Entonces, ese es otro mensaje. Recuperemos la historia, recuperémosla, leámosla para sentirnos orgullosos de lo que tenemos, si no perdemos, como lo dice Eduardo, nuestra frágil democracia. Aquí dice María Victoria Ramos, yo creo que Gracias. la pandemia nos demostró la igualdad y fragilidad del ser humano ante el miedo a la muerte. Excelente, es una apreciación tan válida, tan difícil de mirar, pero está ahí, es cierto. Tenemos que aprender a mirar la muerte de una manera bastante fría y así entonces valoramos mejor la vida. Acá el señor Abdala Andrés García Martínez dice, un mundo felizmente infeliz. Vivimos en una sociedad encaminada a la deshumanización, del consumismo salvaje, de la pérdida de valores fundamentales y la censura del pensamiento crítico. Excelente, especialmente Abdalá. Esa última parte es fundamental, la censura del pensamiento crítico. Tenemos que, por todos los medios, salvar el pensamiento crítico. Y la única forma es preparándonos, estudiando. Gracias, Abdalá. No sé si Bueno, quieras que las cositas. Perdón, Elena. Mira, y regresa Marta diciendo, Marta Savera, ¿no? Diciendo, ciertamente, no podemos comprender el presente si no conocemos nuestro pasado. Sí, la revisión de la historia. Y lo que estamos sufriendo hoy es producto precisamente de pronto haber pasado por alto algunas señales. Por ejemplo, en el libro, aparentemente no aparece el problema ambiental, pero había algo que a mí me parecía interesante y era una sociedad que no tenía mascotas. Si ustedes ven, las mascotas es el televisor, la mascota es la pantalla de cine, la mascota es comprar tal cosa, pero no había el animal. Los animales juegan un papel muy importante en nuestro mundo, la naturaleza también. No veían lo que hay detrás de un árbol, lo que hay detrás de una planta, lo que hay detrás de una pequeña ave. Entonces, tenemos que volver a mirar estos sencillos elementos que es la vida misma. Esto es parte de este libro maravilloso que aparentemente uno lo lee, pero en esta discusión afloran tantas ideas y es tan importante que el Colombo nos dé esta oportunidad que yo vuelvo a decirle gracias al director Ramón Zárate por darnos esta oportunidad, gracias a Elena por ser
tan generosa de prestarnos el espacio, de apoyar económicamente toda esta transmisión y de aquí para arriba la embajada norteamericana. Todo esto es bueno y es saludable en este momento de confinamiento poder tener esta ventana al mundo, a ustedes, mis queridos estudiantes, mis queridas amigas y amigos. Yo estoy feliz con esta actividad. Nosotros también, Rafael, y muy agradecidos. Con gusto, siempre lo haré con gusto. Me encanta la literatura, la disfruto y la vivo, de alguna manera, la vivo. Esto me hace vivir a mí. Pues este encuentro fue muy, muy fructífero, muchos comentarios, se nota que leyeron el libro, se nota que tienen mucho, mucho interés sobre el tema, porque este tema nos lleva a infinidad de cosas y de preguntas, ¿no? Cuestionarnos cómo es que vivimos. Rafael, y entonces se nos acabó la tertulia de hoy, pero yo puedo leer ¿vas a contar algo sobre el libro? Pues a ver, puedo leer una Por última. supuesto, Elena, dime. María del Pilar Uribe dice, un podcast de la BBC decía que el pensamiento de Huxley se pone en la voz de Mustafa Mons y en sus libros de no ficción, él dice que sin estabilidad no hay civilización y que cualquier forma de orden es mejor que el caos. Creo que eso es como... También nos pone a pensar. Bueno, yo agradezco a las personas que nos han seguido, no sé cuántas, y las que nos van a ver posteriormente. Les doy un agradecimiento por su tiempo, por su paciencia, por tolerar mis ideas, mis pensamientos. Repito, son solamente ideas, pensamientos, jamás una camisa de fuerza. Respeto mucho la individualidad, respeto mucho la manera de ser de cada uno y de cada una, y hagamos de los libros nuestra vida. Los libros nos dan vida. Los libros, mientras están cerrados, no dicen nada. Una vez comenzamos a abrirlos, nos regalan maravillosos mundos felices. Para la próxima tertulia, también siguiendo un poco el criterio de un libro que todas las personas puedan conseguir, dada la circunstancia. Estuve mirando en la internet, estuve mirando también qué habíamos hecho en este semestre. Y como cada semestre yo doy la posibilidad de poder escuchar la voz de una mujer, en este caso he elegido con la venia de Elena, el libro de Dagny du Maurier, Rebeca. Es un libro extraordinario, es un libro que fue llevado al cine por nada menos que por Hitchcock, y él hizo una extraordinaria película, fue muy aplaudida. También está de la misma autora, el mismo productor, hizo ese extraordinario filme Birds o Pájaros, mi tía Raquel. Entonces es otra extraordinaria escritora. Entonces, repito, Dagny du Maurier. Se escribe, ahí lo van a ver ustedes ahí, Dagny du Maurier, Rebeca. Gracias. Entonces, ese es el nuevo libro. Yo lo bajé del internet en un PDF y estoy empezándolo a leer. No he leído este libro, lo voy a leer por primera vez, y así que me prepararé como trato de hacerlo cada vez que tenemos la tertulia. Entonces, desde ya, invitados e invitadas a leer Rebeca. Muy amable por su atención. Feliz noche para mi hermana. Feliz tarde para nosotros. Chao. Chao, Rafael, muchas gracias. Gracias a Rosabel, gracias a Diego
Gracias a todos los que participaron en la tertulia. Gracias, Rafael, muy amable. Bueno, entonces la próxima invitación es para que nos veamos en el siguiente evento del Colombo y la tertulia el 10 de junio. Bueno, gracias. Hasta luego.